Sholem Aleichem Javeirim, bienvenidos a este encuentro de amigos al que les gusta la música yiddish, la música klezmer. Esto no es una clase. Vamos a tratar de charlar con Gustavo y esta vez en este primer encuentro dedicado a la mujer y la música klezmer. Nosotros esta vez dedicamos este masterclass a la mujer y a la inserción de la mujer en la música judía en general y en la música klezmer. Ah, qué suerte que Tania vino. Muy bien, Tania, me alegra que estés. Shalom Aleichem. Aleichem Sholem en Brasil, bravo. Gustavo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal las vacaciones? Bien, a Sholem Aleichem de vacaciones no sé a qué te referís porque nunca paro o nunca paramos, pero me gustaría comenzar con una pequeña introducción musical que le va a ser muy familiar a muchas personas y es una introducción musical que yo la inventé la primera vez que tocamos con Divina Gloria acá en Los Ángeles. Es así, escucha. Así es como comenzamos la introducción de una canción que hizo Divina Gloria que se llama Papirosen, muy hermosa, que hay un video en el YouTube y todo. Así que Pero Papiros es un viejo tango en yiddish que empezó como música callejera. Era música callejera de músicos transhumantes que tocaban de casa en casa, de barrio en barrio, de hoif en hoif. Ese barrio interior donde los músicos tocaban, y en Los Ángeles cantó Divina Gloria, pero la pregunta que nos vamos a formular es, ¿desde cuándo la mujer canta música judía? Y la realidad indica que la mujer tenía prohibido cantar en público, terminantemente prohibido por la Gemara, por el Talmud. Claro. Porque los sabios del Talmud ya habían leído la Ilíada y la Odisea en griego. Y ahí aparecía el canto de las sirenas que captaba al hombre. Y dice la Gemara, Kol Beishe, prohibido, la voz de la mujer, Oser. Algún perro está cantando. Acá en el abasto. En el abasto está ladrando un perro. Es decir, la mujer tenía prohibido cantar. La pregunta es, ¿las mujeres hacían caso? ¿Los hombres hacían caso? La realidad es que no. No. De lo que se sabe y de lo que yo sé es 3 profesiones eran desclasados.
carreros, ladrones, prostitutas y músicos. Y los cuatro tenían lenguajes que nos llegaron hasta nosotros y sabemos que eran lenguajes crípticos. Los músicos también eran desclasados. Los usaban para animar fiestas. Y los señores feudales les gustaba la música judía y ver bailar a los judíos melodías judías. Estamos hablando del año 1000, 1100, 1200. Y esos grupos de músicos a los cuales se contrataban para animar fiestas judías y no judías, debo informarles que tenían mujeres que no eran muy bien vistas, que se habían escapado de la casa enamorándose de algún músico. No es casualidad que Molly Picon, cuando hace su famosa película Idle mit Fiddle y canta, dice que se enamoró de un muchacho klezmer. Dijo, sich verliebt in a Klezmerjung. La chica que se escapaba de casa con un klezmer estaba muerta para la familia. Pero las chicas se rebelaron y mantuvieron las ganas de ser diferente. Hay poco registro, pero en el siglo XVIII, 1700, aparece una klezmerte, cantante, música, que va con esos grupos, que habla un idioma lotegorish, olvídense, un idioma, una jerga media goy, media yiddish, lotegorish. Se llama Rivka, 1600 y pico, es madre soltera, tiene dos hijas y canta la famosa Rivka como hobby, porque de oficio era tejedora, Astriker auf der Elter, y era la mejor tejedora de encajes, así dice el documento. ¿Qué tal, Gustavo? Bien. ¿Vos tenés chicas que cantan con vos? Mira, yo tengo, estoy rodeado de chicas que cantan conmigo y es lo único a lo que miro y admiro. ¿Por qué? Porque todo este estudio étnico de la música y la historia a mí me da la sensación de que Rivka, como tantas otras Meideles, practicaban mientras trabajaban. Y eso trae un poco la conexión con lo que Beregovsky descubre cuando va al Pale, cuando va a esas pequeñas aldeas o esos pequeños poblados judíos y encuentra que hay infinitas músicas de trabajo. Los que trabajan... Pará, Gustavo, porque para nosotros seguimos, pero el año pasado también tuvimos encuentros y hablamos de Beregovsky, pero tenemos amigos nuevos que no saben quién fue Beregovsky. Gracias a Beregovsky existe el movimiento klezmer en nuestra época, porque todos los músicos abrevaron en la recopilación de música que él publicó en lo que fue Ucrania, ex Unión Soviética. Adelante, Gustavo. Y Beregovsky juntó las canciones de mujeres que estaban destinadas a ser cantadas entre mujeres. También las mujeres hacían tertulias íntimas, no las dejaban cantar en público, cantaban entre ellas, cantaban mientras trabajaban. Sí, Gustavo.
Bueno, y el famoso canto de sirena, ese es el canto de la sirena, que no se la escucha pero no se la ve. Ese mito de la voz femenina hecha canción es una gran seducción para el hombre desde el principio de época. Divina glorias hemos tenido desde 5.700 años hasta ahora, una tras otra. La reencarnada nuestra de este momento es nada más ni nada menos que un eslabón más en una cadena dorada de cosas tremendas que nos ocurre nada más ni nada menos que en la vida diaria. Hay otro fenómeno un poco más contemporáneo, que es el que ocurre con el COVID, es que el Yiddish está tomando un interés y una no sé si una vida en la vida cotidiana, pero sí en la mente de la gente y en el espíritu de la gente. El Yiddish, la música Yiddish, la cultura, todo esto que está separado de la religión, que es cultura hecha por gente en el día a día. Moshe Beregovsky ha investigado hace un poco más de 100 años atrás cosas que para ellos les parecía viejas. Así que imagínense lo viejo de lo viejo. Y mandó con realmente herramientas muy precarias de grabación a discípulos y estudiantes de música a recopilar no solamente las melodías en papel, pero las melodías de una manera grabada para poder ser escuchadas, que era lo más importante que Beregovsky aspiraba a que esa música no se pierda. Se guarda en libros porque era la única manera de guardar en ese momento, pero la aspiración del músico en la vida diaria es de mantener el repertorio vivo. No importa tanto para qué, sino que mantener el repertorio contemporáneamente vivo. Si hay que cambiar un poco la letra, un poco la música, se adaptaba porque hoy por hoy vemos que melodías, inclusive letras, inclusive lo que estaba contando Abraham, que hay una cuestión personal aquí. Luego de la última charla que tuvimos en noviembre con Abraham, yo empecé a escribir unos cuentos cortos y me di cuenta que si escribía cuentos de hace muchos años atrás, la expectativa de vida era como mucho 40 años. Los viejos tenían 40, la gente se casaba a los 14, 12, 13. Entonces escribí un pequeño cuento que significa que había como un Tevi, ¿no? Hay un padre de 3 hijas que una le está quedando vieja y no tiene cómo casarla. Entonces espera que un klezmer se la lleve. Espera que se la lleven los klezmoren, que venga un grupo a un casamiento, la levante y se la lleve. Porque la historia de mi cuento es en relación a lo que Abraham contaba, es que no solo se revelaban las jóvenes de 12, 13, se revelaban las de 18 que para esa época ya eran viejas, así que imagínense. Entonces todas esas historias, junto con esta cultura, es de eventos que le han ocurrido a la gente, ni a Superman ni al esclavo, es a todos como en un crisol completo donde el arte solamente es esa representación nada más. Pero Abraham. además, siempre la bohemia fue atractiva. Si yo les voy a preguntar por qué a la bohemia la llamamos bohemia, ¿alguna vez pensaron por qué la ópera La Bohème se llama La Bohemia? ¿Por qué el libro que dio origen a la obra se llama Escenas de la vida bohemia? Porque fue una moda en el siglo XIX entre la así llamada intelectualidad, la vida bohemia. Eran pobres intelectuales y con ese amor libre. Pero señores, la bohemia se llama bohemia porque tiene que ver con lo gitano medieval, que venían de Bohemia, Bemen, hoy Checoslovaquia, Moravia. Y ustedes deben saber que la música klezmer y la música gitana tienen puntos en común. Los gitanos tocan música a la judía
y los judíos tocan música a la gitana y paseaban juntos por Europa. Y en un casamiento, cuando se quería bailar durante los 7 días en Chávez, venían a tocar los gitanos. Y Claro. cuando se casaba una hija gitana, cuando los gitanos se cansaban, tenían de repuesto a Gustavo Bulgach con su conjunto, que le hacía el aguante. Genial, Por genial. eso hay melodía gitana en los judíos y hay mucha melodía. Los gitanos cantan sobre gitanas y nosotros sobre chicas judías. Perdón, he escuchado también que de los gitanos nace la poesía romántica en la música, que los gitanos son los primeros en escribir, junto con los griegos, letras de amor romántico, que no es el amor a Dios, no es el amor entre las personas, de como que descubren la literatura del amor romántico y, y comienza toda una cosa que para tanto los devotos judíos como cualquiera es como se puede amar a otra cosa que no sea a Dios, y eso crea una confusión también muy grande en el principio de eso. Luego, bueno, se dividen, pero ahí es Por donde... eso aparecen en el siglo XVIII canciones en yiddish del amor no correspondido y de la chica que llora porque le prometieron matrimonio, la dejaron embarazada y se casó con otra. Aparece en la canción, que es parte de los paradigmas del siglo XVIII y XIX, sobre todo después con la inmigración. Y como dijo Gustavo antes, ¿dónde se cantaba? El trabajo. Pero ¿saben dónde más? Que era mucho más íntimo para la mujer, donde ella descargaba todo su dolor o todo su alegría. Los hombres iban a estudiar a la yeshive y no estudiaban todo el tiempo. Charlaban, leían el diario. Después fueron al café. ¿Cuál era el café o el punto de encuentro de las mujeres donde cantaban y contaban sus sures? Cuando iban a lavar la ropa al río. Eso es un lugar solo de mujeres. Y de ahí Beregovsky, de las canciones que muchas mujeres cantaban a la vera del río lavando ropa, hay muchas canciones registradas. ¿Dónde están estas canciones? Está el libro de Beregovsky. Hay muchos libros. Hay muchos libros. En un formato formato de texto, no está. Ahí está, No hay textos, hay canciones, hay publicado, está digitalizado, está todo. Está todo, Vivis, está todo. Está todo. Hay canciones de ladrones, canciones de prostitutas, porque era normal, no era el shtetl donde todos eran kosher e Eden. Canciones de klezmorim, canciones de obreros, canciones de carreros. Mirá, si me permiten un par de acotaciones por lo que vengo escuchando. Claro, mis amigas ultra ortodoxas, cuando yo metí a Leni en la escuela, cuando nació mi hijo Leni, que fue una escuela Talpiot, que es una escuela, era una escuela, ya no está más, judía ortodoxa, a mí me empezó como a fascinar el hecho de cumplir con el Shabbat y de ser lo más kasher que pudiera ser. Entonces formé parte de una banda de música de chicas que se llamaba Rak Banot, Only Girls. Y como
como dijiste, Abraham, o sea, cantábamos las mujeres para las mujeres, o sea, eso sigue sucediendo ahora. Totalmente. Y en el mundo, un montón, y las pelucas más lindas también son las pelucas de las chicas ortodoxas, y hay unas bandas de música increíbles y coristas Pero excelentes. no van a cantar en público. No, para nada, y no frente a varones, no frente a hombres, obviamente. Pero ¿sabes Entonces, por qué? Porque el la tema, prohíben los hombres. pero pará que te cuento, el rap Rafael Lapidus de Jabal me preguntó una vez, ¿qué sentido tiene el arte? ¿Qué sentido tiene el arte? Entonces, ¿cómo le explicaba yo a Rafa Lapidus, que lo quiero un montón, y que lo conocí hace 20 años, cómo le explicaba que era la forma en la que yo la que estaba hecha de esa forma, por familia de artistas, por abuelos de acción de teatro, porque siempre cantamos, entonces, ¿cómo podía yo disociarme? O sea, ser bipolar, no sé de qué forma podíamos. O sea, le fue muy difícil a Matisiasgu, al cantante de rap, ¿viste? A Matisiasgu también le era ultra complicado ser ortodoxo y a la vez ser un rap star, ponele. Eh, es muy difícil. Pero yo te voy a invitar. El próximo miércoles la charla va a ser en Yiddish, 100%, Ay, me y va a encanta. estar referida a la serie Stiesel. Esa El es una, éxito de la serie Stiesel tiene que ver con lo que vos dijiste ahora, el arte. claro. Es que Es Stiesel, siento que yo creo que la vimos todos, pero el que no la vio no sabe que una raíz fundamental es que el pibe es un artista, es Todos pintor. son artistas, Bueno, pero ni hablar, pero no contemos nada, Divina. Lo vamos, pero recuerden, después de esta charla, estoy seguro que la van a volver a ver, porque todos nos quedamos con el mindset. Y el klezmer es arte, la cantante es arte y Stiesel es arte. Stiesel Por arte. eso la charla tiene que ver con Stiesel, Bashevis Singer y Agnon, porque es lo mismo. Pero esto el miércoles. Y ahora vamos a seguir cantando como cantaban mujeres, Gustavo. Y bueno, ¿qué más puedo decir? De que Berezovsky rescata todas esas músicas y en las grabaciones, de vuelta en el Conservatorio de Kiev, escuchan voces de mujeres cantar. Y eso le llama la atención. Y Berezovsky le pregunta a uno de sus discípulos que ha ido, ¿quién es? Y dice, las mujeres cantan. No La tiene novedad, la Era como una novedad. novedad, claro, era una novedad. ¿Cómo las mujeres cantan? Las mujeres cantan. Estas son, y hay fotos, es todo muy precario, lamentablemente, esa tecnología es muy precaria. Pero Porque eran cilindros de cera, Gustavo. sí, tenían, sí, unas cosas, sí, no era el iPhone seguro. No lo tenían, pero seguro que no lo tenían. Todo eso se está rescatando y digitalizando y con todo eso van a hacer el final del documental de Berezovsky, que es muy interesante, que ojalá aparezca en las próximas semanas o meses, porque es muy increíble cómo utilizaron como si fuera hoy tecnología para ir a la luna, porque no había otra cosa más tecnológica que lo que llevaron, que era un grabador de cera portátil, a un lugar donde no había electricidad, no había nada. Estamos hablando de 1009 y algo, 1008 y algo, 1009 y algo, que ya venía Antes de la Primera Guerra. mucho antes, y tecnología que existía en la universidad y cómo el departamento de música judía
de la Universidad de Kiev se lleva esos aparatos, vaya a saber a dónde, a grabar a quién, cuándo van a volver y cómo. Fue para mí una odisea comparada con, bueno, San Martín cruzar los Andes, ¿no? Peor todavía, una Más cosa. o menos, pero acá la tenemos a Paloma Schachman, que alguna vez, cuando termine su documental, su película sobre música klezmer, le voy a dar un nombre para investigar, Paloma, ya que hablamos de mujeres, Sofía Maggid. Sofía Maggid es en las mujeres lo que Beregovsky es y es el más conocido. Y Sofía Maggid muere en 1954, muy viejita, tenía más de 80 años, y ella fue la primer mujer investigadora de música judía. Que en este grupo donde hablamos de música judía y klezmer, hay que rendir homenaje a esta Sofía Maggid, una académica de San Petersburgo y de Leningrado. Es lo mismo, pero ella nació en San Petersburgo. Así que la academia respetó a la mujer y a la participación de la mujer en la música klezmer. Hola, Abraham, gracias. Voy a hablar un segundo. Me encanta lo que están haciendo. Me estoy también aguantando, estoy acá comentándole a Lian de hacer comentarios, pero los saludo a todos. Hermoso. Acá estamos charlando entre amigas, vos entre amigos, somos amigos, Palómale. Por supuesto. Y especialmente un abrazo a Ale y a Divina Gloria, que un gusto conocerla también. Y bueno, pero Ale es de la casa, vos sos casi de la casa. No, sos parte de... No, yo tengo el tercer piso de la IVA, lo tengo reservado. Ah, perfecto. Es tuyo. No, hermoso. Divina, ¿vos vas a cantar hoy? No sé. No tenemos nada ensayado, pero podemos improvisar algo. Vamos a cantar, si lo mejor, cuando ibas a lavar ropa al río, improvisabas o preparabas el concierto. No, estamos cantando entre amigos. Claro, absolutamente. No, aparte es un Zoom técnicamente muy prolijo pocas veces sucede que... Porque estamos entrenados. Poco delay. No, me gustaría escuchar la Paloma, si tenía algo que leer o hacer algún comentario. Acá el que manda es Gustavo, yo soy el peón. Está bien. Y yo soy una invitada, así que lo que ustedes digan, y los que estamos en Buenos Aires sabemos que dentro de media hora empieza el toque de queda. Así que yo me quedé sin cigarrillos y ya en 15 minutos me empiezo a desesperar. Pero igual estoy disfrutando un montón. Podemos hacer una versión, bueno, continuar con esa intro que hiciste de Papirossi y hacer, aunque sea una primera estrofa y el estribillo después de que Paloma hable. ¿Qué te parece? A mí me parece bárbaro, pero me gustaría que Paloma hable, pero te invitamos, Divina, porque hay muchas cosas que te están pasando a vos gracias a tu conexión, tu tradición. Con Abraham queremos introducir a la mujer en el klezmer y los dos enseguida dijimos, bueno, Divina es el primer eslabón seguro porque Divina tiene como poca gente una experiencia de vida que muchos de nosotros quisiéramos tener. A mí cuando me preguntan, ¿tus padres son músicos? ¿O tus abuelos son músicos? ¿O tus bisabuelos son músicos? No puedo encontrar nadie, lamentablemente, que haya sido músico en mi familia. Pero Divina no puede encontrar a nadie que no haya sido no músico en su familia, es completamente opuesto. Y cuando yo la conocí, a Divina,
me di cuenta de lo que significa heredar ese don. De lo que a mí me ha costado sesiones de hipnoterapia tratando de buscar en el pasado, de un pasado espiritual que no sé ni dónde queda, a Divina se le escapa por los poros porque es con la leche que creció, digamos, ¿no? Y eso es en esta tradición, en este movimiento folclórico, lo más importante que hay. Yo lo veo en mi hija, lo veo en el hijo de Divina, en hijos de un montón de mis amigos, el hijo de Alejandra también. No hacen nada. Mi hija aprendió a tocar la guitarra porque es el único instrumento que se puede tocar acostado en la cama. Y cuando yo empiezo a tocar klezmer, la otra me acompaña como si fuera nada, como si fuera lo más natural del mundo, sin moverse de la posición horizontal. Y con una naturalidad que a mí personalmente no me sale. Entonces, el gran consuelo que me queda a mí es que yo me he pateado mi propio culo muchísimo más fuerte que cualquiera. Y ese dolor es el espíritu de mi música. Yo no necesito que me hayan echado de un país o una bandera política para poder tener una sensibilidad sobre otra gente que ya viene genéticamente como Divina. Entonces, quisiera utilizar esta próxima media hora antes que Divina tenga que correr a buscar cigarrillos y que nos cuente ella un poco cosas a mí y a todos ustedes de lo que significa nacer y crecer en algo que nosotros amamos tanto, que es el arte Moishe, el arte Yiddish. Dale, Abraham. Pero les voy a informar, Divina va a contar seguramente, pero el domingo 9 de mayo, un anticipo, vamos a hacer la vieja matiné del Teatro Yiddish y vamos a proyectar el documental que hizo Divina Gloria sobre la historia de los Ariel. ¡Vamos! La Bove de Divina Gloria, una grande del Teatro Yiddish. Vamos a proyectar el documental domingo 9 de mayo a las 17 horas, cuando empezaba la matiné del Teatro Yiddish, como homenaje al Teatro Yiddish. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, hablando del documental Blit ist nicht kein Wasser, Sangre no es agua, y hablando de la música, yo no sé si llegué a comentarle, no digo personalmente, pero ahora, en la actualidad, a Gustavo, por ejemplo, que mi tío abuelo, Harry Ariel, que fue el último actor yiddish parlante en Londres, Londres. fue uno de los compositores de ahí va, esa. Por respeto a los creadores, nosotros tratamos de mencionar los nombres, porque cantamos Hosen Kale Mazeltov y no sabemos quién lo escribió, a Pripyat Brenta Feierl y no sabemos, Beregovsky nos legó, Sofía Magit trabajó, hay que nombrarlas. Por supuesto, pero es que tampoco lo sabíamos. Con mis hermanas quedamos choqueadas de que el tío Harry Ariel fue un registro que encontraron hace un mes, 2 meses, que se dieron cuenta que Harry, acá en Argentina la cantaba Henry Guero, la grabó, de hecho, debe haber un disco grabado por Henry Guero y Rosita Longner. Pero es como el arroz con leche, no sé si uno quiere decir la popularidad de ese tema. Y no sabíamos que lo había, o sea, sabíamos que el tío Harry era compositor, pero no que había hecho una pieza tan popular. Mi abuelo también componía, porque al ser cantante de cabaret, o sea, dejaba a la familia, dejaba todos los restaurantes y toda la fortuna,
que supuestamente iba a heredar para irse a cantar a cabarets por el mundo. De hecho, me contaba mi mamá que una vez acá en Buenos Aires, no sé si fue en el Cristal o en qué salón, el abuelo estaba cantando mientras la gente comía. Y estaban haciendo ruido con los En cubiertos. Serrano y Corrientes, donde ahora hay una pizzería. Ahí se hacía teatro yiddish también. Cabaret, te digo yo, ¿no? Cabaret, seguro. No, ni idea. Y el Seide dijo algo como, hoy el Bertlosen machen, viste, Schweig. Como diciendo, cállense, dejen de hacer ruido con los cubiertos, porque paró la orquesta o el trío que estaba tocando con él, y hasta que no hubo silencio, una diva, viste. No empezó a cantar y a tocar de nuevo. De mi abuelo no tengo ningún registro de música, digamos, guardado, ni no hay. Y de Vela tengo, que está en el documental Sangre no es agua, lo que grabó con Griminger, con su amigo. Así que, bueno, y nosotras también nacimos, como dice Gustavo, escuchando cantar a Henry Guero, a Peggy Goldstein, a Max Bergman, a Gita Gallina, a Bela Ariel, Susan Amsterdam. Así que el miércoles que viene es la cita. No, el domingo. Perdón. El miércoles que viene es Stiesel. Ok. A Kolbe Yiddish. A Kolbe, Altsaf Yiddish. A Yiddish. Aber es ist sehr, wir sollen gemacht zu lernen, ¿no? Ich will öfter erzählen. Ich bin a Jachne, weiß ich finale schwere Herzer. Stiesel para mí fue una inspiración enorme para hacer el documental. Verdaderamente lo digo, de corazón. Porque yo veía escenas donde veía a mi Gobe con las amigas hablando yiddish, cuando está la mamá de Shmuel, ¿viste? Eso es el arte, Divina, eso es el arte. La música klezmer, de la que nos convoca hoy, ¿por qué se hizo tan popular después de la Shoah? Si ya estaba muerta. No, pero recrea la vida. Eso es. Perdón. La versión de Papyrosin que hay en el documental Satellite Steinwasser es la que hicimos con Gustavo Burgach, que para mí es insuperable. Yo después la grabé acá en Buenos Aires con también otros músicos increíbles, pero esa versión tiene una fuerza y una tragedia teatralizada, no sé, está impecable. Gracias, Gustavo, y además él también fue un instigador para que yo cada vez me metiera más adentro del yiddish, de la música, de mis raíces, y yo agradezco muchísimo eso. Si no, uno está un poco perdido. Vivi, hay una cuestión que es muy importante de resaltar, y que es que ningún músico de klezmer en ningún momento de la historia dejaría de tocar con la mejor tecnología y los instrumentos más tecnológicos del momento. Cuando uno ve una foto de una capelli, de una orquesta klezmer de hace mucho tiempo, en blanco y negro, y ve a los viejitos ahí con el violín, no es que elegían tocar eso es lo que había. Hoy por hoy, el músico que toca cualquier tipo de música y que se identifica como la música folclórica o el klezmer en este caso, no queremos ser parte de una historia que fue, hay que ser parte de una historia que es. Entonces lo que ocurrió con Divina fue que lo que ocurre con mucha gente es que le seduce tanto el sonido moderno de la música judía porque no pierde la esencia. Uno dice, por ahí con los violincitos y esa cosa no es tan seductor. Pero le pusimos unos beats y le pusimos el DJ y agarró el sample de no sé qué, y todo explotó en una cosa que es lo más mameluche que escuché, porque la acción de la música es la acción presente, no importa cuán vieja es la música, si no la tocamos, la música no viene al día de hoy. Si no, hubiésemos quedado en la época de las cavernas. Y si no,
Abraham Avinu nunca hubiese salido de la casa de su padre Terah y seguíamos siendo idólatras. También la música y el arte son de nuestra época, son de hoy, Son de siempre. son de Son de siempre. Son de siempre, son de Dios. Sí, son de siempre porque creo que estábamos juntos, Divina, cuando una vez un rabino aquí en Los Ángeles nos dijo, practiquen como Abraham vino, con la fuerza de Abraham, de ser el primero, de Sí, ser sí, el sí, primero. Con Divina íbamos a hacer un show en Los Ángeles de 2 entradas y terminamos haciendo 2 shows de 1 entrada. ¿Te acordás, Divina? Y 22 sold out. O sea, nunca Sí, había pero ¿por qué? Porque había ocurrido eso, nosotros queríamos estar mañana con esta música, no hoy. La idea era presentar esta música para el mañana, para algún joven se enamore, la tome, ¿no? Y corra en su vida adulta con esto hasta pasársela a otro. Y hay un montón de jóvenes que desde que yo viajé a Argentina por primera vez a tocar klezmer, como 2007, 2008, 2010, no me acuerdo, que no había mucha gente. Me acuerdo, me había encontrado con Mogilevsky, le pregunté, me dijo, no, acá mucha gente no hay, no sé, hacen más de bar mitzvah y casamientos, entonces está medio como ahí. Pero luego, al ir cada vez más seguido, encontré que había un montón. Una vez hicimos un workshop, ¿te acordás, Abraham, ahí en el Ivo? ¿Cómo? ¿Cómo no? Y Explotaba, te había venido. nombramos padrino del grupo Klezmer. Pero si yo soy el primero que tuvo 8 mujeres acordeonistas a la vez. Qué Pero bueno. es interesante, Gustavo. ¿Por qué ese amor al klezmer? Porque tiene que ver con 2 momentos fundamentales en la vida judía. Primero, el casamiento es continuidad. Si no hay casamiento, la jupá, la alegría de la continuidad. Y a continuación, Veigadeta lebinja, narrarás a tus hijos. Es la continuidad, es la obligación de contar la historia que está en la música judía, de la fiesta judía. Por Es que si ejemplo, no es fiesta. Si no es judío, no es fiesta. vos tenías algo preparado, Gustavo, que me dijiste. Sí, tengo un tema de Beregovsky para tocarle a todos, pero mucha gente pregunta y dice, ¿qué es este Beregovsky? ¿Quién demonio? Entonces digo, bueno, a ver, voy a tocar un tema de los que él rescató, que es un share. ¿Puede ser? ¡Vamos! Tengo acá como una pequeña orquestita electrónica que toca conmigo, así que les voy a tocar a todos esta canción que es un share que trajo Beregovsky. A ver.
Qué hermosa esa frase, cómo la resuelve la larga. Hermoso. Esto es... Amejá. Ahora voy a tocarle las cuatro últimas, los últimos cuatro compases, que es lo más judío que hay. Esto es lo más nuestro que hay. Esto. Y ese es el verdadero share, tranquilo, sin gritar, con la emoción. Sin COVID, sin cacerolazo. Absolutamente. Lo mirsen los mi cacerole, lo mir game patch música. Y vamos a Papiros, divina. Antes de pasar al Papirosen, yo quiero decir una cosa. Antes A de ver. ir a Papirosen, esta canción, como muchas otras de Beregovsky, es como el esqueleto de lo que tocamos hoy. Uno escucha aquí, en esta melodía antigua, vieja, que ha venido quién sabe de dónde, para que baile quién sabe quién. Hoy, en el 2021, es aplaudida porque es como encontrar la raíz total. La raíz total. Yo tuve la suerte de tocar con muchos músicos muy famosos. Uno muy famoso se llama Yusef Latif, que es musulmán, que se convirtió y una persona del jazz aquí en Estados Unidos muy conocida, vivió hasta los 95 años. Yo tuve la suerte de trabajar con él un tiempo y hablando me contó lo siguiente. Me dijo: Gustavo, yo me recibí, tocaba con Cannon Baraberly, tocaba con Dizzy Gillespie, pero seguí estudiando y me convertí en doctor en la música. Entonces, ¿qué ocurrió? Me contrataron de una universidad de África para enseñar música. ¿Y qué hice? Con mi mujer hicimos la valija y dijimos: vamos 2 años a enseñar jazz a África. ¿Y qué ocurrió? Cuando llegué, no dejé de aprender. Dice, no dejé de aprender la raíz de la música que tocaba. Me invitaron a conocer la parte del árbol que no se ve. Dice, volví a Estados Unidos, me di cuenta que lo único que tiene sentido es la observación de esa raíz y que el fruto es lo que la gente llama avant-garde. Entonces dice, cuanto más yo me concentraba en la raíz de la música, más la gente creía que yo tocaba música avant-garde. Y lo mismo me ocurre conmigo, cuando les toco este Beregovsky, la gente me dice, ¿esa canción es nueva? O tienen como la novedad, lo que lo llamo yo ahora la novedad de la máquina de escribir. Nunca le llevaron a sus nietos a ver una máquina de escribir, se vuelven locos porque imprime inmediatamente, lo más raro que hay. Mi hija está loca con la máquina de escribir, no entiende cómo hay algo. Claro, es el síndrome de lo que no conoce. Divina. Así como ahora está de moda los discos de vinilo. Sí, otra vez, claro. Otra vez. Como decía Unamuno, para moderno lo clásico. Qué lindo todo, tan hermosos todos. Vibucci, cantanos una canción, cantanos algo, dale. ¿Lo capela o qué? Lo que vos quieras. Pero, ¿querés que hagamos Papyrus Together? Acá no se puede juntos, lo único que podemos hacer juntos es mirarnos. Lo Bueno, demás Es muy complicado sí, qué tiene lindo estudio todo ahí. Upiche koi, se papyrus. Rikene fin regni parkos. Koi se pilik benemunes koi, unotoit mi rachmunes. Ratevet fuminder mi hatsi. Upiche koi, se shveba la cantiku. Vermir vetirayosen verkviku. Zis man schreien man läufen, keiner will bei mir nicht kaufen. Heus gehen, weil ich muss. Ja. Bravo. No, ich will
Darf gehen naar huis. Soy Gay, fastidiosa. gay, mir losen dich. Un Eroif zu reichen. Deja de fumar, divina. Abraham, ya vengo así, vengo con nadie es perfecto. Ya está, soy. Mis amores, un besazo Gracias gigante, por estar con nosotros. tan hermosos, vuestra gente ahí, toda la gente, las chicas que acompañan. Paloma, al final no sé, nos veremos la semana que viene. Y un cariño enorme para todos. Gracias, Abraham. Gracias, Gus, mi vida. Un beso a las chicas, a todas. Bueno, yo A las chicas, creo. a Cintia y a la Cachalú. La Cintia, Gracias. Abraham, a que Cinta fa, a que Cinta Chao. bien. Pero Perdón. el primer miércoles de mayo, con Alejandra Charny, Tamit Leader. Así que hay mucha actividad. La tienen que buscar en la página de Facebook de Fundación Ivo. Está todo. Y si no, hay Instagram, hay alemaenses. Todo está escrito. Y Alejandra es, por supuesto, un nivel altísimo también de interpretación. No hace falta que nos tiremos flores, hace falta que participemos de las actividades que hay. Ella todos los miércoles, ¿no? O los jueves, Alejandra, vos. Estoy haciendo miércoles por medio, Miércoles por mes. pero el próximo miércoles inauguramos una nueva vuelta sobre esto de los Tamit Leader con un equipo maravilloso donde ya van a recibir la información. Vamos a tratar de juntar cruces culturales, en este caso que tienen que ver el Yiddish y China. ¿Qué tal? Así es. El primer Tamit Leader, Five Lev, unser Chineser, con Alejandra Charny. Y Venga. otros. Tengan cuidado con Fiverr Lev porque él habla cualquier idioma que a ustedes se les ocurra, inclusive los que ustedes mismos inventan, él ya lo sabe. Habla todos los idiomas, así que no hay que perderse. Y esta charla que continuamos del año pasado con Abraham, relacionando la música con los personajes, con la gente que por suerte todavía está viva como todos nosotros, necesitamos en este momento, al año de pandemia, una razón para continuar. Y la razón para continuar es una razón humana. Es que nos necesitamos y cada uno es importantísimo en la cadena humana. Sin ustedes, nosotros no estamos. Sin nosotros, ustedes no tendrían dónde perder su hora escuchando anécdotas y música judía, la cual a mí me parece que es a veces la única interacción de música judía que uno puede tener en el día, en la semana o inclusive en la vida, porque la idea de la música, como dijo Abraham, era salir del shtetl, salir de la vida judía y poder interactuar y presentar la vida judía en música y canto a quien no nos conocían, porque hoy por hoy reina un poco la paz en mi visión, porque hay una multiculturalidad de ideas y la gente ya conoce la cultura del otro, entonces ya no le tiene ni temor ni desconfianza, sino que se entrelazan a través del arte y la cultura lazos de amistad de gente que, como dice Alejandra, entre China y el Yiddish, que lo único que nosotros escuchamos fueron que los judíos escapaban por China, pero no sabemos qué ocurrió con ellos, qué ocurre hoy, qué va a ocurrir mañana, porque el mundo hoy es realmente una sesión de Zoom como la que tenemos hoy. Cualquiera puede observar, estudiar, relacionarse, conocer gente, aprender idiomas, aprender lo que se le ocurra. Ya no hay excusa para el que es vago. El siglo XXI es un siglo que nos da la oportunidad de ir para adelante y para atrás o no ir para ningún lado. Entonces, no ir para ningún lado es lo peor que nos puede pasar.
para algún lado hay que ir. Y para el único lado que vamos es para el lado del futuro. Entonces, el Yiddish para mí es importantísimo observarlo desde el punto de vista histórico, y Abraham tenemos acá un líder que es único. Nos explica más de lo que nosotros quisiéramos saber. ¿Para qué? Pero Para utilizarlo quiero, hoy y mañana. Gustavo, deja. Eso no es importante. Estamos con la música, klezmer y la mujer, y debemos también mencionar a las primeras mujeres que llevaron el Yiddish a la sala de concierto y cantaron en público. Y es una cantante de ópera que decidió dejar la ópera y se transformó en la primera concertista en concierto de la música yiddish, y es Isa Kremer. Isa Kremer, que murió en la Argentina en 1956, del cual el archivo musical está en el IVO, y con el material del IVO se hizo un documental sobre Isa Kremer que recomendamos ver. Pero también tenemos que homenajear a Sara Gorby, que dejó a su marido en Besarabia y se fue a cantar a París. La famosa Sara Gorby sacó el Yiddish a la sala de conciertos. Y en Rusia, a Nehama Lifshitz, que murió no hace mucho en Israel. Son 3 mujeres que llevaron la canción al concierto. Tocamos algo y nos despedimos, Gustavo. ¿Qué tenés ganas de tocar? Voy a tocar algo solo con el clarinete para que toda la gente coree en la casa. Y es una canción que todos conocemos. A Sheinem Danke, y nos vamos despidiendo de a poco, agradeciéndole a la gente. El mes que viene vamos a hacer otra charla, seguro, Abraham. Por supuesto. ¿Cómo? ¿Ya está? ¿Cómo? Ya está armada. Ahora, Ya. una última pregunta, Abraham. ¿Quién, en tu consideración, son las pioneras femeninas de la música yiddish en Argentina? Yo creo que la que introduce
el respeto y el momento popular es después de la guerra Rifke, Klinitsky, Weiner. Rifke, Klinitsky es para mi gusto la Volkssinger, la cantaora popular por excelencia, donde no es fácil que se entienda cada letra que ella canta. Eso es la virtud de una gran cantante. Pasó con Isa Kremer, pasó con Sara Gorby y pasó con Rifke Klinitsky. Señores, creo que llegó el momento de decir a Gute Nacht. Decimos a Gute Nacht cuando nos despedimos y nos vemos. Síganos, no los vamos a defraudar. Yo quisiera utilizar este momento para decirle hola a mi mamá y a mi hermano que están aquí. Bárbaro. ¿Dónde está? Ah, acá Andy. Muy bien, Andy. Andy y Nelly. Nelly Zalzendler. Sí, señor. Un abrazo. Chao, gracias. Gracias por todo. Chao. Fantástico, muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Gracias. ¿Tenés micrófono abierto? Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Silvi. Gracias. Chao, Palo. No. Gracias a todos por ser tan ordenados. Gracias a ustedes porque estuvo fantástico. Muchas gracias. Chao. Chao.